Hola, bienvenidos a un video más de Joyas KBB. Hoy vamos a elaborar esta pulserita. Trae tejido y trae un bordado de piedras. Esta pertenece al kit de 3 en 1 que tenemos, que hemos visto en los videos pasados. Pues está muy facilita de hacer, pero antes te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a un video más. Este es el video 3 de la cajita del kit que tenemos de las 3 pulseras. Este fue la número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3. Son pulseritas sencillas que no necesitas pinzas para hacerlas. Vamos a trabajar este nudo y vamos a trabajar el engarzado de estas piedras. Para esto vamos a necesitar 16 piezas de cristal calibre número 6. Vamos a necesitar 1 metro de hilo encerado. Vamos a necesitar un tramito para las partes de las decoraciones, que serían estas del final. Si tú no le quieres poner un hilo de otro color, pues puede ser con el mismo hilo blanco o el mismo hilo del tono que hayas elegido y se hace el nudo. Es para ese de la decoración. Y vamos a necesitar 1 metro de hilo de este. Es un hilo omega del calibre .8 y este es súper resistente. Y vamos a necesitar la cajita que estuvimos utilizando en el video pasado. Vamos a utilizarla también. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar una medida con nuestro metro. Vamos a tomar este metro que vamos a utilizar. Vamos a tomar una medida que puedes ayudarte con los dedos, serían los 4 dedos. Y aquí vamos a iniciar el primer nudo. Pasamos por debajo, tomas así tus hilos, pasas del lado derecho por debajo y por el frente. Vas a tomar tu lado izquierdo y vas a pasar por este circulito que te formaste, así. Vamos a jalar bien y este también. Y listo. Estiras un lado y estiras el otro lado. Nos queda algo así. Como este nudito, vamos a hacer 6 nuditos. Entonces voy a tomar el lado derecho por abajo. Paso por el frente, de esta manera. Voy a tomar el lado izquierdo y voy a pasar por el circulito que se forma. Aquí lo voy a poner así frente a mí y lo voy a bajar. Quedan súper pegaditos estos. Esto es muy bien que queden pegados. Hacemos lo mismo. Vamos a repetir el proceso 6 nuditos. Aquí ya llevamos 3, vamos a la mitad. Este es el 6º nudito, nos queda algo así. Ahora sí vamos a utilizar la caja. Acomoda tu caja que te queden en tensión estos dos. Los 2 hilitos aquí lo tenemos en tensión. Y vamos a tomar el metro de hilo delgado que tenemos aquí. Vas a pasar por uno de ellos. Hay que checar que quede justo a la mitad y vamos a hacer 2 nuditos. Dos nuditos. Vamos a pasar este por un lado, el hilo del lado izquierdo, y por este círculo que se formó voy a pasar 2 veces. Aquí igual solo estamos haciendo un nudo para fijar el hilo. Ahora vamos a tomar una de nuestras piedritas. La combinación te la dejo a tu elección. Voy a tomar esta como color beige. También vamos a necesitar el encendedor y vamos a quemar estas puntitas solo para que sea más fácil meterlo y no se nos vaya a empezar a deshilar como aquí.
Vamos a tomar uno de los cristales y vamos a pasar atravesándolo con los dos hilos. Lado derecho hacia el lado izquierdo y el lado izquierdo hacia el lado derecho. Cruza todo completito. Y aquí pasas los dos hilos por debajo. Si te das cuenta, en este momento está abrazando el hilo delgado, está abrazando a esta alma que tenemos aquí. Vamos a tomarle el siguiente cristalito que hayamos elegido y hacemos el mismo procedimiento. Entras de esta manera encontrado, vas a jalar completito, aprietas, aquí aprieta y pues se van a meter las piedritas, aprietas y hacia arriba. Ahora voy a tomar mis dos puntas, las paso por en medio o de una por una también puede ser y tomo mi siguiente piedrita. Repetimos el proceso. Aquí te están quedando las dos vueltitas muy bonitas hacia los lados. Metemos un lado y el otro también y hacemos tensión. Espero que te guste este video y que te suscribas al canal. Pregunta si necesitas aprender algo en especial que quieras trabajar. Si yo sé hacerlo, con todo gusto te voy a hacer la asesoría. Bueno, vamos a repetir este proceso hasta finalizar con las 16 piecitas de cristal que tenemos que engarzar. Ya que completaste todas las 16 piezas, apretamos bien y vamos a hacer
un nudo sencillo y después un nudo doble. Aquí jalamos, aquí le vamos a hacer un nudo sencillo y otro nudo sencillo de este lado, un nudito sencillo. Ahora vamos a hacer un nudo doble. Ya pasé una vez por ahí, una vez más. Estiramos. Y un nudo doble con este otro lado. Después de este nudo doble, mira, aquí damos una vueltita. Una vez más. Estiramos. Vamos a cortar y quemar lo que nos haya quedado. Y aquí ya podemos quitar la caja y nos queda algo así. Vamos a cortar estos excedentes de hilo que nos sobraron. Recuerda, casi al ras, dejándole este poquito de la tijera. Y quemamos. El quemado también tiene que ser muy suavecito, así en cuanto llega a tocar. Porque si quemas muy pronunciado, o sea, dejas el encendedor mucho rato aquí, puedes quemar más que el nudo y se te va a desbaratar todo el trabajo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con esta parte. Cortas y aquí te queda un poquitito de hilo. Con ese vamos a quemarlo y listo. Sin dejar el encendedor ahí. Ahora vamos a repetir este nudito que tenemos. ¿Te acuerdas cómo era? Vamos a pasar debajo, por debajo, iniciando con el lado derecho. Paso por el frente, aquí me quedo estacionado. Voy a tomar el lado izquierdo, como que abrazar el lado derecho y entra por el círculo. Aquí. Y así apretamos un lado y el otro. Acuérdate que tus manos también te sirven como una pincita. Jalas y jalas. Así. Vamos a repetir 6 nuditos como este. Por encima, por debajo, lo pongo hacia abajo, así como de frente. Aquí quiero que te fijes muy bien, el hilo va saliendo, hace medio círculo, pasa por debajo y aquí está el otro haciendo exactamente lo mismo. Se están encontrando los hilos. Por si te equivocas, es más fácil si comprendes cómo va el nudo, cuál es el sentido del nudo. Aquí ya tenemos 5, me falta uno más. Pasamos por debajo, me pongo así de frente, aquí me fijo si va igual y el otro lado también, entonces ya apretamos. Este es mi último nudo, voy a apretar muy bien y me queda así la pulsera, ya estamos casi terminando. Voy a cortar este lado y voy a tomar, aquí voy a cortar también para emparejarlo. Esta es una pulsera de medida delgadita, de medida pequeña. Si la quieres hacer un poco más grande, puedes agregarle más cristales o puedes agregarle más nudito. Yo te recomiendo que le agregues más cristales para que te cubra más toda la muñeca. Aquí vamos a tomar este hilito que vamos a usar para un contraste de color. Me pongo la punta que no he quemado. Aquí puedes quemar tu puntita y esto te va a facilitar que pase por debajo. Este nudo es el nudo que ya estuvimos trabajando en la pulsera, en la primer pulsera. A ver si te acuerdas. Pasamos el primer nudo y la siguiente vuelta la vamos a hacer hacia la izquierda y hacia la izquierda. Y ahí voy hacia la izquierda. Muy bien. Estas son todas las vueltas. Ahora voy a tomarlo juntitos y vamos a pasar con la punta que le sacamos
con el encendedor. De nuevo vamos a pasar por aquí, pasamos por todos. Ya está la punta y jalamos. Vamos a jalar despacito de los dos lados. Haz el masajito a este nudo para que no te vayan a quedar encimados los nudos y estiramos muy bien. Ahora aquí vamos a cortar el excedente de hilo que nos quedó de un lado y vamos a quemar esta puntita hacia el nudo. Vamos a cortar este otro lado, igual quemamos lo que nos haya quedado. Vamos hacia el otro lado, vamos a emparejar que queden iguales. Pongo aquí mi dedito y recuerda, damos la primera vuelta y las siguientes vueltas van hacia la izquierda, pegándote a la izquierda. Aquí ya las tengo, pero me quedaron muy cerraditas, pues le voy a dar más hilo. Voy a soltar un poco las vueltas para que se vayan haciendo más flojitas, más aguaditas. Este dedo me va a ayudar. Y paso por dentro. Que se salió antes, bueno, no pasa nada. Vamos a pasar por todas. Se salió antes. Regrésalo y pásalo por donde va. Vamos a jalar despacito, nos colocamos en la punta, jalamos despacito. Vamos a apretar muy bien. Cortamos excedentes, quemamos. Ahora lo vamos a cerrar así encontrado. Vamos a hacer el mismo nudo que acabamos de hacer aquí, pero con todas estas adentro, con estas 4. Aquí tengo este pedacito de hilo. Me voy a cargar hacia la izquierda. Entra por todas las que están aquí en el círculo. Como este hilo está muy chiquitito, pero bueno, sí nos sirve, sí nos sirve. Ve pasando de una por una, no pasa nada. Lo único que sí tienes que cuidar la punta del otro lado. Yo la estoy agarrando con estos dos dedos. Que aquí está, y aquí está mi punta del otro lado. Voy a jalar bien. Hazle el masajito para que quede más parejitas las vueltas. Y aprieta muy fuerte. Vamos a cortar el excedente. Tan, 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 tan. Listo, ya nos quedó la pulsera. Vamos a comprobar que abra. Abre muy bien. Que cierre. Perfecta. Pues así quedó nuestro brazalete. ¿Qué tal? Este es el tercero. Primero, segundo. ¿Qué puedo hacer además de esta pulsera con esta misma técnica? Pues mira, aquí tengo esta pulserita a propósito para que la vieras. En el cerrado yo hice lo mismo. Coloqué el pedazo de hilo, pero primero le puse... Ahí donde está. Primero le puse la piedra, como aquí. Y continué el tejido. Si tienes dudas o algo, con todo gusto te puedo enseñar cómo hacerla. Solo solicítalo aquí, escribe en este video y dale like. Ya puedes elegir tú los colores y las combinaciones. Quedó súper bonita. Por acá tengo otra pulsera con alambre que vamos a estar trabajando también. Esta sí requiere de pinza forzoso. Pero bueno, ya las que ya no saben de las pinzas, por aquí les voy a subir un video explicándoles cómo podemos utilizar todas las pinzas. Saludos, que estén súper bien y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver el video, así nos quedó la pulsera. Ya finalizamos, aquí la tengo en el otro tono, espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like y sobre todo que la pongas en práctica. Me va a encantar ver una foto de cómo quedó la tuya. Nos vemos pronto.